Muy buenas a todos y bienvenidos a En Tela de Juicio, un podcast donde se discurrirán asuntos relacionados con la psicología y la filosofía. Sin más dilación, la temática central del día de hoy es la moderación como virtud ética y enfoque cognitivo. Es para mí todo un honor contar con un invitado tan especial para el episodio piloto. Filósofo por la Universidad Autónoma de México y creador de contenido con más de 250.000 seguidores entre todas sus redes sociales. Desde luego, esta persona ha conseguido acercar el pensamiento filosófico a las grandes masas con un éxito magistral. Bondad, belleza, inteligencia. Ricardo Costova, deja un poquito para los demás, ¿no? Hostia, que después de esa entrada tan melosa, ya no sé ni qué decir, tío. Bueno, pues empieza presentándote. ¿Quién es Ricardo Costova? Bueno, pues la pregunta de quiénes somos siempre es una pregunta filosófica. En términos más o menos simples, lo que puedo decir es que soy un estudiante del 7º semestre de la carrera de filosofía y pues hace algún tiempo me he dedicado a la divulgación de todo tipo de contenidos relacionados a la filosofía en redes sociales, principalmente en TikTok, pero también en Instagram, YouTube. Y pues bueno, básicamente eso es lo que conforma mi actividad filosófica. Fantástico. Tenéis que saber que actualmente Ricardo y yo estamos trabajando juntos en un proyecto que lamentablemente no verá la luz hasta mediados del año que viene, pero siempre estamos de cachondeo. Entonces le he tenido que pedir, por favor, que se controle un poquito. Ricardo, ¿te vas a controlar? Hostia, no prometo nada. Ese hostia ha sonado más español que yo, pero me encanta. Dicho esto, que dé comienzo al espectáculo. Yo creo que una buena manera de adentrarnos en la conversación y que gran parte del público pueda seguir el hilo conductor de la misma es empezar definiendo el concepto de virtud. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Ok, bueno, la palabra virtud deviene de un vocablo latín, en el latín, que es virtus. Es un vocablo que está relacionado en su raíz a la palabra varón, que de hecho se escribe vir, ¿no? La virtus era como la virtud masculina, la virilidad. A mí me gusta muchísimo más el término griego para referir a la virtud, que es la arete, la excelencia, ¿no? Ahora bien, de forma más o menos simple podemos decir que las virtudes son rasgos del carácter que hacen a una persona excelente, que hacen a una persona participar de la excelencia. Podemos decir que son rasgos del carácter que se manifiestan también en la acción habitual, en lo que hacemos todos los días. Son los bienes morales, son aquello que los estoicos denominaban como los bienes morales. Y bueno, también se contraponen de alguna manera a los vicios, que también son acciones, son rasgos del carácter que se manifiestan de forma habitual. Sin embargo, los vicios serían como razones para preferir evitar la compañía de una persona, ¿no? Mientras que las virtudes hacen deseable la compañía de una persona. Uh-huh. Estas virtudes, tanto las generales como las particulares, digamos que están encaminadas a conseguir lo que Aristóteles denominaba el bien mayor, que es la eudaimonía, ¿no? Lo que comúnmente se suele traducir como felicidad, aunque en realidad el término felicidad no es el más adecuado. La palabra eudaimonía está constituida por dos términos, que es eu, el prefijo eu, que significa bien o bueno, y daimonía, que hace referencia al daimón, una especie de espíritu de la mitología griega, que era algo así como la conciencia moral ya para los tiempos de Sócrates. Algo así, entonces podríamos traducir como el buen espíritu, el buen demonio, ¿no? El buen ánimo. Es como el fin último que digamos, plantea Aristóteles en su ética y también en la política. Al respecto de esto tengo una cita a propósito de la ética de Nicómaco que ilustra bien esta noción de virtud, ¿no? La perfección ética es comparable a la belleza de un artefacto musical, dramático o poético. Uno sabe que está bien diseñado cuando no tiene nada que añadir ni nada que quitar. Esta es una cita que creo yo en unas pocas palabras como que aterriza muy bien esta noción de virtud. Me encanta la cita que nos has traído y, de hecho, yo creo que en lo referente a la virtud hay 3 características dignas de miramiento. La primera de ellas es la continuidad en el tiempo. Por ejemplo, de poco nada le sirve a un señor de 50 años jactarse como disciplinado por el ejercicio que solía hacer a los 25.
La segunda de ellas es la consistencia con otras virtudes. Por ejemplo, poco sentido tiene que un padre se coloque como atento, compasivo y cariñoso por haberle organizado a su hija una fiesta de cumpleaños muy buena, cuando los 364 días restantes no le hace ni puñetero caso o directamente tiene malos tratos para con ella. Y la tercera es la intención de implementación. Por ejemplo, sería un poco cara dura si yo me colocara como solidario, altruista o generoso tras hacer un donativo a los más necesitados, obligado por mi pareja u obligado por mi hermano. No, tiene que haber intención de implementación. Vale, y necesito que nos aclares un concepto, porque cuando hablamos de virtud, normalmente hacemos referencia a la ética, pero ¿podría afirmarse que existe una línea divisoria como tal entre la ética y la moral? ¿O por el contrario, no hay un consenso generalizado? Bueno, primero hay que entender el origen etimológico, ¿no? La palabra ética viene de un vocablo griego que es ethos, que significa literalmente temperamento, modo de ser, carácter, ¿no? Lugar habitual, hábito, costumbre. Es una palabra polisémica, ¿no? Y esta es la palabra que los griegos designaban para referirse a este estudio en torno a la buena vida, cómo debemos vivir, ¿no? Al pasar estos estudios de la ética a los filósofos romanos, a los filósofos latinos, concretamente a los estoicos, pues ellos no tenían un referente en latín directo para referir este espectro de estudios, ¿no? en torno al ethos, ¿no? Por lo que Cicerón, como traductor de la filosofía griega, lo que hace es inventar un término, ¿no? Lo que él hace es inventar un referente que es mos moris o moralis, literalmente. Entonces, el término moral nace literalmente para hacer referencia al término de ethos, ¿no? Entonces, al menos en su origen etimológico son términos sinónimos. Ahora bien, tanto algunos manuales de ética como algunas introducciones a la historia de la filosofía sostienen que hay una distinción, una presunta distinción entre estos términos, ¿no? Comúnmente se refiere a la ética como el plano de la individualidad y a la moral se le señala como lo concerniente al orden social o a la colectividad, ¿no? Esto ha servido a diversos autores para suponer que alguna de las dos esferas, ¿no? es superior a la otra en un sentido de jerarquía, ¿no? Pero en realidad no hay una argumentación suficiente o adecuada como para que nosotros podamos concluir eso. También ha servido para suponer que existen algo así como actos éticos pero no morales, o morales pero no éticos, ¿no? Esto complica un poco la reflexión al respecto. Existen posturas encontradas. Habrá quien diga que el orden de la colectividad es superior al de la individualidad, y viceversa, pero poco se ha dicho en relación al mayor peso de tanto la ética como la moral, ¿no? No existe un consenso universal en la academia en cuanto a estas definiciones. Por lo tanto, podemos concluir de manera pues, más o menos razonable que es una distinción, en el mejor de los casos, estipulativa. Cada autor nos estipula cómo es que va a utilizar los términos, pero no hay algo así como una distinción en sí misma, tanto de ética como de moral, ¿no? Ya vimos que, al menos etimológicamente, son términos sinónimos, que nacen como sinónimos. En este sentido, nos estaríamos refiriendo a lo mismo cuando decimos sentido moral que sentido ético. Por supuesto. Bien, a estas alturas parte de la audiencia se estará preguntando ¿cómo podemos acercarnos a un modus vivendi más virtuoso? Es decir, ¿cómo podemos ser personas más virtuosas? Bueno, me gustaría leer, con tu permiso, el siguiente fragmento introductorio. ¿Listo? Adelante. Bien. Sin duda alguna, el principio de Aurea Mediocritas, mejor conocido como la moderación aristotélica, el término medio o la media dorada, es el broche de oro del pensamiento de Aristóteles, puesto que es el precepto fundamental para averiguar si un comportamiento o cualidad es virtuoso, acercándonos así a la eudaimonía, o vicioso, alejándonos de ella. Así pues, el principio de la moderación aristotélica consiste en que la virtud se encuentra siempre en el término medio entre dos vicios. En otras palabras, la media dorada consta como un punto de equilibrio entre un par de extremos dañinos. Mientras el primero peca de deficiencia o defecto, el segundo peca de exceso, o bien falta o bien sobra.
Vamos a poner ejemplos que, a fin de cuentas, es como se entienden las cosas. En lo que concierne al miedo, el término medio entre la cobardía y la temeridad es el coraje. En lo que concierne a la ira, el término medio entre el resentimiento y la irritabilidad es la compostura. En lo que concierne a la posesión, el término medio entre la tacañería y el despilfarro es la generosidad. Tú piensa en una balanza. Para que se mantenga el equilibrio, el peso de cada disco, el peso a cada lado, ha de ser igual o muy parecido. Bien, pues de esta forma concibe la virtud el pensador griego. No hay que quedarse corto de algo, pero tampoco pasarse. Ricardo, yo te pregunto, ¿cómo debemos interpretar estas declaraciones? O más bien, ¿cómo no debemos interpretar estas declaraciones? ¿Crees que el término medio equivale al término mediano o más bien al término óptimo? Ok, primero yo diría que no tendríamos que interpretar estas palabras como formulaciones absolutas, ¿no? En la ética, en la filosofía moral, no hay recetas prefabricadas, no hay pasos a seguir donde siempre vayamos a estar en lo correcto, ¿no? No hay formulaciones absolutas en la ética, en la filosofía moral. Hay que atender siempre al contexto y a las causas, por lo que quizá en cierta circunstancia el punto medio, el punto óptimo podría ser uno, la virtud que podemos invocar pueda ser una, pero en otro caso se requiera otra, ¿no? A esto hay que atender nuevamente siempre el contexto y las causas, ¿no? Los experimentos mentales en la ética, estos experimentos morales, ¿no? De a quién asesinarías si un tren si puedes descarrilar un tren, a una persona o a 5 personas culpables o a una persona inocente, son útiles, pero en alguna circunstancia siempre tenemos que remitirnos al contexto particular. En este momento me gustaría sacar a colación el contextualismo, ¿no? Para Aristóteles es muy importante la cuestión de la metropatheia, que es la moderación de las pasiones. De hecho, Aristóteles cree que hay usos virtuosos de ciertas pasiones específicas, como la ira, ¿no? El hecho de molestarse con alguien en el kairos, en el momento adecuado, en la circunstancia correcta, por el motivo adecuado, en la cantidad adecuada. Entonces, es una posición un poco contraria a la de los estoicos, que ellos proponen más bien la apatheia, la ausencia de pasiones. Lo que Aristóteles dice es, no, tenemos que dar lugar a las pasiones, pero moderarlas, en esta visión de la metropatheia, ¿no? Aristóteles va a ver que hay ciertas pasiones que constituyen una respuesta emocional inteligente o adecuada en ciertos contextos muy específicos, ¿no? Y bueno, al respecto de lo que mencionas, por ejemplo, de la valentía, ¿no? O del coraje, esta virtud cardinal de los griegos, que también recibe su nombre como la andreía, ¿no? Es básicamente, para definirla en términos simples, lo que diría Aristóteles es que la valentía es temerle a lo temible, pero no temerle a lo no temible. Es el punto medio entre ambos extremos, ¿no? Como bien has mencionado, el punto intermedio entre dos vicios, ¿no? Hay que recordar que también la palabra miedo, ¿no? Es phobos en griego, pero en realidad la valentía no es la ausencia de miedo completamente, ¿no? Es el hecho de temerle a lo que se le tiene que temer, pero no temerle a aquello que no tenemos que temerle, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la metropatheia, del buen uso de las pasiones o de la moderación de las pasiones para Aristóteles al menos. Bueno, me encanta que hayas aludido al contextualismo como respuesta y enfoque, porque no se trata de un problema unidimensional, sino más bien todo lo contrario, un problema multifactorial. Dependerá, por ejemplo, de la personalidad del hacedor, dependerá del contexto en el que se desempeñe una acción específica, y de hecho me siento obligado a leer una cita con respecto a la ira, que es, creo que, la cita a la que tú te referías antes. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Sin embargo, enfadarse con la persona adecuada, en el momento oportuno, en el grado exacto, del modo correcto y con un propósito justo, es digno de admiración. Volvamos al ejemplo de la valentía. Como bien has dicho antes, el cobarde es quien le teme a lo no temible, el temerario es quien no le teme a lo temible, y el valiente es quien no le teme a lo no temible y le teme a lo temible. Aristóteles expresaba con una elocuencia ejemplar. Ahora bien, si aplicamos la capa contextualista a este tipo de problemas, entonces surgirán algunas preguntas muy obvias. La primera de ellas, ¿quién es el ojo avizor que decide qué es lo temible y qué es lo no temible?
En otras palabras, ¿quién es ese juez imparcial que decide cuándo una respuesta puede ser catalogada como desadaptativa y afuncional, o a la inversa puede ser catalogada como una respuesta que tiene lugar, una respuesta que tiene cabida? A veces es fácil y otras no tanto. Además, más que hablar de personas valientes, también tenemos que tener en cuenta que una misma persona puede ser valiente para unas cosas y cobarde para otras. En fin, el contextualismo es súper importante a la hora de referirnos a la virtud. Si atendemos al contexto particular de cada escala, entonces llegaremos a la conclusión de que uno de los vicios situados a los extremos es peor que el otro en algunas ocasiones y el otro es peor que el primero en otras ocasiones. ¿No crees? ¿Qué opinas tú al respecto? Creo que la cuestión no radica en escoger entre males el menos peor. Creo que verdaderamente atendiendo a lo que propone Aristóteles, y no solo Aristóteles, sino otras teorías normativas, lo que tenemos que hacer es buscar el punto medio en cada ocasión, ¿no? Verdaderamente encontrar ese punto medio o punto de equilibrio y no escoger o no basar nuestra elección entre, bueno, si hay dos males, escoger el menos peor, ¿no? Creo que eso sería un poco desviar el núcleo de atención, pero atender a la propuesta aristotélica al menos creo que sería de ese sentido. Pues fíjate lo que te voy a decir, Ricardo. Hay una parte de mis suscriptores que pierde la paciencia conmigo, y con razón, y con bastante razón, porque parte de mis vídeos son más difíciles de lo que deberían ser. Y mi respuesta siempre es la siguiente. Yo intento buscar el punto de equilibrio entre la pedantería y la banalidad. Por un lado, busco prescindir de un discurso pomposo, burbujístico, enrevesado y cargado de una jerga incomprensible como la que estás escuchando ahora mismo. Y por otro lado, efectivamente, intelectualoide. Y por otro lado, trato de evitar con aún más ahínco la superfluidad gramatical y la pobreza lingüística. En mi opinión, el Laurea Mediocritas está en lo que yo denomino rigor gramatical. Me interesa atenerme a los principios de adecuación, coherencia y cohesión en virtud de un mensaje claro, sencillo y comprensible. En ocasiones esto se hace francamente complicado porque, como tú bien sabes, amigo, hay ocasiones en las que trato temáticas no precisamente simples. El concepto de Dasein, según Martin Heidegger, la libertad, según Arthur Schopenhauer, la noción de infierno, según Jean-Paul Sartre, y se me hace tremendamente complicado elaborar un discurso sencillo sin cargarme parte del mensaje original del autor. Obviamente, esto no es una excusa para no mejorar, sé que puedo hacerlo y eso es lo peor de todo, pero la tarea es francamente complicada. Dicho esto, al igual que yo he compartido mi experiencia, me gustaría que tú compartieras la tuya. En tu caso particular, ¿cómo buscas la moderación? ¿Qué virtudes en concreto suscribes tú? Bueno, pues creo que la lucha diaria de cualquier hombre sensato consiste en buscar ese equilibrio en cada aspecto de su vida, ¿no? El equilibrio del alma, el equilibrio del cuerpo, el equilibrio de la mente. A veces se consigue y otras veces no, pero lo importante es perseverar en dicha búsqueda por el equilibrio. Constantemente trato de suscribirme a la imperturbabilidad o ataraxia, esta virtud estoica, no solamente estoica, sino también de otras escuelas helenísticas, a la serenidad, a la prudencia, al ocio, que considero verdaderamente una virtud, ese espacio sagrado, contemplativo, de reflexión, al buen uso de mis representaciones mentales, es decir, a mis pensamientos, a la paciencia, por supuesto, a todas aquellas virtudes que los estoicos identificaban como eupatheia o buenos afectos, pero sobre todo a la que considero la virtud cardinal, ¿no? El amor en sus diferentes manifestaciones, el amor propio, el amor hacia los demás, pero creo que la virtud que caracteriza mi vida, y no solo mi vida, sino también mi trabajo filosófico, es el amor, ¿no? Y aquí hay una cita que me gusta mucho, platónica, respecto de esta virtud, ¿no? Donde reina el amor sobran las leyes, dice Platón. San Agustín dice algo pues parecido, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? La virtud es ese rasgo del carácter que si uno tiene, pues le es muy difícil malobrar, hacerle daño a otros, porque se les ama, se les tiene esta como benevolencia por medio del amor, ¿no? Claro.
A mí 5 virtudes que me parecen interesantes son la valentía, la disciplina, la sobriedad, la asertividad y la moderación. Para mí, la valentía es la diferencia entre el sí y el no. Es el interruptor que da paso a la corriente eléctrica desde el generador hasta el resto de los elementos del circuito axiológico. Y como tú bien mencionaste antes, valiente no es quien no tiene miedo, sino quien se enfrenta a los obstáculos con o sin él siempre que sea oportuno. Y no vale solo con decir sí a tus proyectos vitales, sino que hay que hacerlo todos los días. No solo vale con atreverse a hacer algo, sino que hay que ser constante en el desarrollo de ese algo. He aquí el papel de la disciplina. Nuevamente, disciplinado no es quien se libre de la pereza, sino quien se enfrenta a las vicisitudes independientemente de si le apetece o no le apetece. De hecho, la noción de disciplina nos recuerda que existe una diferencia entre el apetecer, verbo que engloba las inclinaciones sensitivas, deseos pasionales y goces efímeros de distinta índole, y el querer, verbo que denota una intencionalidad racional conforme a unos objetivos, principios y valores que buscan abstraer la satisfacción a lo largo de la línea temporal, lo cual nos conduce a la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad es un clamor por la libertad intelectual. La sobriedad es un reclamo por la pureza del alma en el sentido kantiano. Ser sobrio implica plantarle cara a la gratificación instantánea, fácil de obtener e inmediata, mediante la adquisición de unos hábitos que generarán paulatinamente una gratificación diferida, difícil de obtener, inmediata. Ser sobrio implica achacar dolores y evitar placeres hoy para achacar placeres y evitar dolores mañana. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque entendemos que el descuento, que el valor actual neto de los influjos de satisfacción es muy superior con la segunda opción, porque entendemos que por lo general lo difícil es lo que merece la pena. ¿Y qué hay de la asertividad? Bueno, pues no se me ocurre mejor ejemplo, conforme al principio de Aurea Mediocritas, porque no nos interesa adquirir el papel de un ratón, ni tampoco el de un león, sino el de un lince. Por un lado, un ratón no sabe defender sus derechos y decisiones, y actúa siempre conforme a los deseos ajenos, bien sea por miedo a defraudar a otras personas o ser humillado por ellas. Por otro lado, el león impone agresivamente sus intereses y necesidades, no respeta las necesidades del prójimo y, por supuesto, está dispuesto a avasallar y ponerse por encima de cualquier otra persona con tal de cumplir con sus cometidos, con tal de cumplir con sus objetivos. Por último, ¿qué es lo que hace un lince? Un lince expresa su parecer de forma empática, honesta y pacífica, con contundencia, pero sin agresividad ni achante. Para mí es el equilibrio perfecto. ¿Y qué hay con respecto a la moderación? Esto lo voy a conectar con la siguiente pregunta que te quería hacer. En lo que a las virtudes se refiere, ¿crees que deberíamos moderarnos incluso en la moderación? Es decir, ¿crees que deberíamos aludir a una especie de metamoderación? Vaya, considero que existen múltiples vías para conseguir la moderación. No hay una vía absoluta o definitiva para conseguir esta virtud. Por lo que aferrarse a una de ellas de forma con apego, con ahínco, sin conocer las otras, sería justamente perder la moderación en aras de conseguirla, ¿no? Ya dijimos que para Aristóteles es viable moderar las pasiones, mientras que para los estoicos, por ejemplo, estas deben de evitarse o suprimirse en su figura de la apatheia, ¿no? De ausencia, es el alfa privativa en griego, y pathos, patheia, ¿no? La ausencia de pasiones, ¿no? O sin pasiones. Yo diría incluso que entre ambas posturas antagónicas habría que buscar el punto medio, ¿no? Una moderación sobre la moderación, ¿no? Aquel que se suscriba a alguna de estas propuestas sin contemplar las otras, pues paradójicamente no está siendo muy moderado, ¿no? Qué interesante lo que me comentas. Y una cosilla, fuera de la escuela peripatética y la filosofía clásica, fuera ya del enfoque clásico, ¿hay otras filosofías que apelen a la ética de la virtud? Por supuesto, en realidad el lenguaje de virtudes, el lenguaje de la filosofía moral con base en las virtudes, no es una cosa característica
o exclusiva de Aristóteles, ¿no? En realidad todas las escuelas helenísticas van a recobrar este mismo lenguaje de virtudes, como los estoicos, los cínicos, los epicúreos, los escépticos. Posteriormente, todas en la tradición medieval se va a recuperar este lenguaje de virtudes en lo que se conoce como las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor. En realidad, de forma contemporánea, nuestro lenguaje moral se basa mucho en los deberes, ¿no? Tiene también connotaciones jurídicas. Hablamos del lenguaje moral en términos de leyes o de deberes, pero en realidad las éticas de la antigüedad se caracterizaban por este lenguaje de virtudes, por lo que existen muchas de ellas, todas las escuelas helenísticas en realidad. Ahora, de forma más próxima a nosotros, casi de manera contemporánea, pues existen muchos autores que han recobrado este lenguaje de virtudes en la ética, como la filósofa Elizabeth Anscombe en su famoso artículo La filosofía moral moderna, ¿no? Es una de las principales promotoras, junto a su esposo Peter Gitch, que también era un filósofo, acerca de esta visión de la ética con base en el lenguaje de virtudes, ¿no? También, por supuesto, en las filosofías de Asia. Estoy pensando concretamente en la filosofía china, donde en el taoísmo y en el confucianismo pues se promueven distintas virtudes. También se habla en un lenguaje de virtudes, como sería, por ejemplo, la piedad filial, ¿no? En el caso del confucianismo. Pues a mí se me viene a la cabeza un libro que probablemente muchos de los que nos están escuchando ya hayan revisado más de una vez, y es nada más y nada menos que El arte de la guerra, de Sun Tzu, un tratado o manual militar escrito, se estima que alrededor del siglo V a.C. Y ahí ya podemos observar ciertos vestigios de este enfoque de Aurea Mediocritas. Por ejemplo, se menciona que el punto de equilibrio entre la sinceridad y el secretismo es la locuacidad, y que el punto de equilibrio entre la ignorancia y la erudición es la sabiduría. Bien, dicho esto, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que llevamos hasta ahora. La virtud ética se caracteriza por una serie de hábitos, cualidades y creencias mantenidos en el tiempo, consistentes entre sí, ejercidos de forma voluntaria, orientados al bien y la justicia y en moderación con respecto a dos o más vicios extremos. De ser así, el alma humana quedaría alineada con el intelecto, acercando al individuo hacia la excelencia o arete, cuya consecuencia fundamental es el estado eudaimónico. Bien, ¿qué ocurriría si extrapoláramos este plugin cognitivo a otras esferas del conocimiento? Porque una cosa es la virtud ética, y otra muy distinta, la resolución de problemas y el tratamiento de verdades científicas, lógicas y factuales. Por un lado, haríamos bien en evitar el pensamiento dicotómico o polarizado. Pero por otro lado, es muy fácil caer en la falacia del punto medio, también denominada falacia de la equidistancia, compromiso o moderación. A grandes rasgos, consiste en un error deductivo mediante el cual el interlocutor atribuye una supuesta credibilidad a una afirmación por el mero hecho de que equidista con respecto al resto de las posturas. Por desgracia, la falacia del punto medio suele resultar bastante efectiva debido a un prejuicio cognitivo que nos induce a pensar que las posturas eclécticas o integradoras son automáticamente acertadas, porque constan como herramientas muy útiles a la hora de resolver conflictos y a la hora de llegar a acuerdos entre dos o más partes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que tú, Ricardo, abogas porque la sangre es roja y yo, Ram, sostengo hasta la muerte que la sangre es de color verde. En tal caso, creo que a ninguno de nosotros se nos ocurría concluir de la siguiente manera. El color auténtico de la sangre debe seguir una mezcla sustractiva amarronada o una mezcla aditiva amarillenta. Es más, podría ser que la sangre sea mitad roja y mitad verde, que algunas personas tengan un torrente sanguíneo verdoso y otras un torrente sanguíneo rojizo, o directamente que algunas veces sea roja y otras verde. Como ves, no tiene mucho sentido. Y ahora, Ricardo, yo te quería preguntar, ¿tienes algún ejemplo relacionado con la ciencia, la política, etcétera, en el que la moderación pierda su carácter de conveniencia? Por supuesto, en realidad no siempre la moderación o el punto medio entre dos cosas es necesariamente una virtud o algo deseable, ¿no?
¿no? Hay que ser muy precisos con las dicotomías que evaluamos. Por ejemplo, el mejor sistema de gobierno no será necesariamente el punto medio entre la oligarquía y la tiranía, ¿no? Tampoco, en cuanto a las ideologías políticas, la mejor ideología política no será necesariamente el punto medio entre el fascismo y el nacionalsocialismo, ¿no? Y al respecto de esto también tengo una cita de Platón al respecto de lo que estamos platicando, ¿no? Existen dos madres de los sistemas políticos de los que acertadamente puede decirse nacen los demás, unos llamados con razón monarquía y al otro democracia. El máximo exponente del primero es el pueblo persa y del segundo nosotros, los atenienses. Jamás podría estar bien gobernada una ciudad si no comparte ambos elementos, ya que estos estados han sobreestimado más de lo que era debido, el uno la monarquía y el otro la libertad. Ninguno de los dos ha logrado el justo término medio, cosa que en cambio sí ha hecho mejor nuestros dos regímenes, el laconio y el cretense. Los atenienses y los persas en cierto modo lo consiguieron hace mucho tiempo, pero hoy su situación es peor, ¿no? Y bueno, al respecto de esto habría que decir que también en ciencia no necesariamente el punto medio entre dos paradigmas es de hecho la verdad científica, ¿no? O sea, ambos paradigmas pueden estar en un error metodológico, en un error de otro tipo, pero vaya, no necesariamente siempre este punto medio es el punto, digamos, que contiene la verdad. De hecho, en psicología también hay ejemplos dignos de miramiento. Sin ir más lejos, en lo referente a emociones con manifestaciones típicamente negativas que sí presentan utilidad en ciertos contextos. Per Vigracia, el miedo está ahí para alejarte de estímulos peligrosos e incluso salvarte de ellos. La ira está para reivindicar situaciones injustas e incluso actuar con mayor vehemencia. Y por su parte, la tristeza es un recordatorio de que las cosas podrían ser mejores. Es un recordatorio de que tu situación o statu quo tiene margen de mejora. Con respecto a lo mencionado, los psicoanalistas se hartaron en advertir los estragos que la represión emocional puede causar, porque lo reprimido luego puede salir fuera en forma de emociones, pensamientos y acciones mucho más convulsos y afuncionales. Sigmund Freud decía: las emociones reprimidas nunca mueren, son enterradas vivas y saldrán posteriormente de maneras mucho peores. En segundo lugar, también haríamos bien en aplicar el enfoque de la moderación a ciertos trastornos de la personalidad. En primer lugar, el trastorno de la personalidad paranoide, perteneciente al grupo A, se caracteriza por la tendencia a guardar rencor, la desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás, la creencia injustificada de que la gente intenta dañarte o engañarte, o la percepción de comentarios inocentes como si fuesen insultos o ataques personales. Vale, en esta situación, ¿cuál podría ser el Aurea Mediocritas? Bueno, yo considero que un buen punto de partida podría ser la amabilidad o factor A dentro del modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad de Louis Goldberg. En este sentido, todos queremos personas amables. Todos queremos personas empáticas, honestas, abiertas, asertivas, filantrópicas, compasivas, etc. Pero ahora yo te pregunto, Ricardo, ¿queremos personas que sean amables siempre, sin importar la persona que tengan delante, sin importar el contexto en el que se encuentren? Bueno, han de saber que ciertos individuos huelen el exceso de amabilidad y lo interpretan como una señal de ingenuidad o vulnerabilidad, de suerte que acaban aprovechándose de las personas que son excesivamente pacientes y amables con ellas, llegándolas incluso a manipular. O sea que también tenemos que contextualizar la amabilidad. En segundo lugar, el trastorno de la personalidad narcisista, perteneciente al tipo B, se caracteriza por una percepción desmesurada y enaltecida sobre la propia imagen, la incapacidad para reconocer las necesidades y sentimientos ajenos, la exageración de los logros o talentos personales, las exigencias de elogios o admiración constantes, y múltiples fantasías sobre poder, éxito y atracción. ¿Y cuál podría ser aquí el punto de equilibrio? Un punto de equilibrio podría ser la autoeficacia, término acuñado por Albert Bandura. De hecho, hay un estudio muy interesante, llevado a cabo por el doctor Kostas Papageorgiou, en el que evalúa el desempeño laboral de ciertos trabajadores dentro de un núcleo empresarial.
y llega a una conclusión muy interesante. Fíjate, los trabajadores con rasgos típicamente asociados a un narcisismo moderado suelen mostrar niveles más significativos con respecto a la media de confianza, resiliencia, optimismo y atención, cooperación con el grupo. Aquí hay que recalcar que uno no es narcisista o no narcisista, no. El narcisismo ha de ser entendido como un espectro. Existen distintos grados y tipos de narcisismo. O sea, no es lo mismo un narcisista encubierto que un narcisista benigno, maligno, etc. Y ahora, Ricardo, me gustaría entrar en el ámbito de la filosofía, porque una dualidad a la cual podríamos intentar aplicar todo este enfoque de la moderación, en concreto la dualidad empirismo-racionalismo. ¿Podrías explicar a grandes rasgos qué es el empirismo y qué es el racionalismo? Y, sobre todo, ¿cuál es el mayor peligro de ser demasiado racionalista o demasiado empirista? Por supuesto, tanto empirismo y racionalismo son posturas epistemológicas, es decir, son formas de entender el conocimiento, su origen, sus medios de obtención, su naturaleza. En resumen, es adoptar ciertos criterios, ciertas afirmaciones o compromisos en cuanto al conocimiento. Ahora bien, para caracterizar la primera parte de esta dicotomía, los empiristas afirman que el origen de todo conocimiento es la experiencia, procede de la experiencia, la empeiria en griego, ¿no? Y el medio que tenemos para la obtención de este conocimiento que surge en la experiencia, pues son los sentidos, son nuestras capacidades sensoriales o sensitivas. Básicamente los 5 sentidos. Algunos empiristas muy famosos, o la tradición de los empiristas ingleses bastante conocidos, serían John Locke, David Hume y George Berkeley, ¿no? Estos empiristas, por supuesto con algunas distinciones, pero participaban básicamente de esta postura, ¿no? Ahora bien, los racionalistas, en cambio, afirman que el origen de nuestro conocimiento se encuentra en la razón humana, en la razón misma, ¿no? Mientras que el medio por el que accedemos a este conocimiento serían los procesos y, por supuesto, las facultades cognitivas, las facultades de la razón, ¿no? Algunos pensadores que se encuentran dentro de esta postura serían, algunos racionalistas serían René Descartes, por supuesto, Baruch Spinoza, Leibniz, ¿no? Ahora bien, nosotros podríamos trazar como toda una línea divisoria a lo largo de la historia de la filosofía y poner de un lado a los autores racionalistas y del otro a los empiristas bajo este arquetípico que ya aparece en la figura de Platón como racionalista y Aristóteles como empirista, ¿no? O sea, básicamente la historia de la filosofía se divide muy de esa forma, ¿no? Incluso en la distinción moderna entre continentales y analíticos, ¿no? Ahora bien, el peligro de ser demasiado empirista o de ser demasiado racionalista o exclusivamente participar de una de estas posturas es que se pierde una parte del fenómeno. El conocimiento como fenómeno no es enteramente racional ni es enteramente experiencial. Entonces, desatender una de las dos partes es desatender el fenómeno mismo, es renunciar a una parte del conocimiento. Y es renunciar a una parte del entendimiento que tenemos acerca de ese mismo conocimiento. Fantástico, creo que yo no habría sido capaz de explicarlo mejor. De hecho, tengo una cita preparada para esta parte del podcast porque el filósofo William James establece una diferenciación muy interesante entre dos tipos de personalidad filosófica, el espíritu rudo y el espíritu sensible. Por un lado, el filósofo sensible se caracteriza por ser racionalista, es decir, se atiene a los principios. También es dogmático, idealista, intelectualista, optimista, monista, indeterminista y religioso. Y por otro lado, el filósofo rudo se caracteriza por ser empirista, es decir, se atiene a los hechos. Y también es escéptico, sensualista, materialista, pesimista, pluralista, determinista e irreligioso. William James procede de la siguiente manera. Prescíndase por ahora de la cuestión de si las dos mezclas opuestas que he establecido son o no coherentes entre sí. Habrá mucho que decir sobre este punto más adelante. Es suficiente para nuestro inmediato y propósito que las personas de espíritu delicado y espíritu rudo, como las que he caracterizado, existan.
Todos ustedes conocen ejemplos concretos de cada tipo y ustedes saben lo que cada uno de un grupo piensa del otro. Tienen una baja opinión mutuamente. Su antagonismo, siempre que los temperamentos individuales han sido intensos, formaron en todas las edades parte de la atmósfera filosófica del tiempo. Forma parte del ambiente filosófico de hoy. El rudo juzga al delicado como sentimental y dúctil. El delicado imagina al rudo tosco, empedernido y brutal. Sus reacciones mutuas son semejantes a las que tienen lugar cuando los turistas de Boston se mezclan con una población como la de Cripple Creek. Cada tipo cree que el otro es inferior a él, pero el desdén en un caso se confunde con la diversión y en el otro va acompañado de un poco de miedo. En filosofía, pocos de nosotros son delicados bostonianos puros y sencillos, y pocos también típicos rudos de las montañas rocosas. Bien, sin introducirnos demasiado en la noción e implicaciones del pragmatismo, ¿te parece que tratemos alguna de estas dualidades por encima? Por supuesto. Venga, pues si quieres empezamos por la de dogmatismo-escepticismo, por decir alguna. Primeramente quisiera precisar que frente a estas personalidades no existe alguien enteramente rudo o enteramente sensible, ¿no? Claro. Existen demasiados matices. Ahora, al respecto del dogmatismo, este se caracteriza por la creencia o afirmación férrea, casi ciega de que algo es verdadero, como una verdad fundante, ¿no? Adoptar cierto dogma significa eso, significa adoptar una creencia indubitable, ¿no? En cambio, el escepticismo, en su acepción más radical, se caracteriza por una duda hacia básicamente todo, ¿no? Una duda incluso al respecto de la posibilidad misma del conocimiento. Entonces son posturas un poco encontradas. Si una adopta el dogma, la otra adopta la duda hiperbólica, ¿no? La duda exagerada. Por lo que un punto medio entre ambos bien podría ser un escepticismo moderado, ¿no? O sea, manejar la duda metódica como lo hace Descartes, o sea, un escepticismo moderado, o bien la filosofía misma, ¿no? Siempre hay un grado de escepticismo en el filósofo, pero el filósofo no se reduce a un escéptico radical, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Otra dualidad es la de religiosidad y religiosidad. Y mucho ojo porque irreligiosidad no es sinónimo de ateísmo. Es decir, todo ateo es irreligioso, pero no todo irreligioso es ateo. Por el contrario, la irreligiosidad abarca un extenso mare magnum de posturas, a cada cual más interesante. Comenzando con el ateísmo, por lo menos en su versión más simplificada, consiste en la ausencia o rechazo de la creencia acerca de la existencia de una deidad. Por su parte, también tenemos el agnosticismo, que consiste en que la veracidad de ciertas afirmaciones referidas a la existencia o inexistencia de Dios son desconocidas o, atención, inherentemente incognoscibles. Asimismo, el deísmo defiende la creencia acerca de la existencia y naturaleza de las deidades a través de la razón o experiencia personal, en lugar de elementos comunes como los rituales, las religiones, etc. Otras formas de irreligiosidad son el libre pensamiento, el escepticismo religioso, etc. Así que, como podéis ver, la irreligiosidad está compuesta por toda una constelación de posturas. Y me gustaría saber tu opinión acerca de otras dualidades sobre las cuales no tengo mucho que decir o tengo conocimientos pero están un poquito espesos. En concreto, ¿qué nos podrías comentar acerca del optimismo y pesimismo? Y también, ¿qué nos podrías comentar acerca del monismo-pluralismo? ¿Podríamos estar acaso hablando de una especie de monismo pluralista, por ejemplo? Ok. Bueno, al respecto de la primera dicotomía, el optimismo metafísico, el optimismo filosófico puede caracterizarse por medio de la siguiente frase del filósofo Leibniz, ¿no? Vivimos en el mejor de los mundos posibles. El vaso está medio lleno, podríamos decirlo así. Su contraparte, el pesimismo de autores como Schopenhauer, afirma lo contrario. Vivimos en el peor de los mundos posibles. Un vaso más bien medio vacío, podríamos decirlo. Ambas posturas, en mi opinión, encierran un querer creer que el mundo es de tal o cual manera
con base en inclinaciones teóricas y personales, ¿no? Quizá el punto entre ambas posturas sería un realismo, ¿no? Ver las cosas no como buenas y malas, no como medio lleno, medio vacío, ¿no? Sino como son, sino el vaso como está, Sí. en la justa medida en la que está, ¿no? Totalmente. De hecho, evaluando esta dualidad desde el punto de vista psicológico en vez de filosófico, yo creo que hay dos posturas muy poco pragmáticas y funcionales. La primera de ellas es un optimismo infundado, tóxico e hiperrecargado que tiende a ver el mundo como si fuera de piruletas y colores. Y por otro lado, un pesimismo sumamente pronunciado que hace uso de distorsiones cognitivas que nos llevan a interpretar la realidad de maneras bastante lastrantes y lastimosas para nuestra estabilidad emocional. Y además, un factor digno de mención es que ambas posturas suelen incurrir en el mismo tipo de heurísticas y sesgos cognitivos. Por ejemplo, la memoria selectiva, la búsqueda sesgada, el sesgo de confirmación, la disonancia cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos puedes comentar con respecto al monismo y al pluralismo? Bueno, pues el monismo ontológico está caracterizado por la afirmación de que el núcleo de la realidad o la naturaleza de la realidad es la unidad, ¿no? Un único principio ordenador, un único arjé, como pensaban los presocráticos, tales como Parménides, ¿no? En cambio, el pluralismo afirma que no existe un sustrato o fundamento único, sino que existen una pluralidad de ellos, una pluralidad de arjés, podríamos decirlo así. Ahora bien, hay quien ha hablado de un monismo pluralista, pero yo diría que incluso desde la postura exclusivamente del pluralismo se adoptan ambas visiones. O sea, este principio de la realidad puede ser tanto uno como múltiple. Entonces, podrían ser ambas visiones, tanto el monismo pluralista como hablar simplemente de un pluralismo, ¿no? Es donde ya se contempla la unidad y la multiplicidad, temas por excelencia de la metafísica en filosofía. Sí, de hecho me viene como anillo al dedo que hayas mencionado el tema del arjé o principio de todas las cosas, porque uno podría preguntarse, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Materia? ¿Ideas? ¿Números? ¿Átomos? ¿Etcétera? Con respecto a la dualidad materialismo-idealismo, y teniendo en cuenta mi ignorancia, pienso que haríamos bien en coger elementos de cada parte. Por un lado, atenernos al principio de correspondencia a la hora de evaluar los hechos y la realidad, es decir, que se produzca una convergencia entre conocimiento y objeto a la hora de referirnos a algo propiamente dicho. Y por otro lado, soy consciente también de que las verdades, independientemente de si lo son o no lo son generadoras de nuevas realidades y de nuevas ideas en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos integrar materialismo e idealismo en una postura un poquito más ecléctica? Insistiría que a lo largo de la historia de la filosofía, pues estas posturas o estas personalidades filosóficas, como idealistas, materialistas o como racionalistas, empiristas, pueden integrarse, ¿no? O sea, en realidad, la naturaleza del conocimiento es unitaria, ¿no? Entonces, ambas posturas pueden encontrarse y no necesariamente tendríamos que dirigirnos exclusivamente a una de ellas, ¿no? Entonces, justamente lo que pensaría es esto, que se puede integrar tanto los puntos fuertes de las teorías materialistas con los puntos fuertes de las teorías idealistas, ¿no? Justamente en este arquetipo Platón-Aristóteles, en la filosofía muchas veces se dice que uno nace o bien platónico o bien aristotélico, pero yo creo en una mediación entre ambas posturas. Maravilloso, Ricardo. Bueno, yo te prometo que me tiraría horas hablando contigo, me lo he pasado fenomenal, pero lamentablemente hemos llegado al final del podcast. Quiero darte las gracias porque tanto como yo, como el resto de las personas que te están escuchando, habremos aprendido muchísimo. Y de hecho tengo que mencionar que Ricardo Kostova está lanzando una serie de cursos o lecciones online de lo más interesantes. Coméntanos un poco qué estás haciendo por ahí.
Sí, bueno, pues por medio de mi Instagram y a través de la plataforma de Zoom yo imparto constantes cursos introductorios a toda una variedad de temas filosóficos, ¿no? Hasta ahora he impartido cursos de introducción a la estética, a la filosofía del arte, a la teoría del conocimiento, la epistemología, a figuras como Kant, Hegel, Descartes, la filosofía asiática también, la filosofía del Eros, la filosofía moral. Acabo de impartir uno de filosofía política. En realidad he impartido una pluralidad de cursos acerca de una pluralidad de temas y bueno, los invito siempre a que si les gusta y están iniciando en esta reflexión filosófica, pues son bienvenidos a tomar los cursos que les interesen y pues la información completa está en mi Instagram, Ricardo_Costova, ¿no? Con K. Lo pondré por aquí las redes sociales y ya te digo, yo me he metido a unas cuantas lecciones y desde luego no decepcionan. Ricardo, ¿a qué próximo invitado te gustaría que trajese? Me gustaría ser el único invitado, ¿no? Vaya, se me viene a la mente Enric de Filoadictos, también algún amigo divulgador de filosofía moral en TikTok, Skeptic Thinker, y pues bueno, Esquizofrenia Natural también, no sé, me encantaría verlos acá contigo. Me la apunto. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia, han sintonizado ustedes con Ram Talks y recuerden, piensen por ustedes mismos.